Rodrigo Ramalho nos va a dar una capacitación en todo lo que tiene que ver con tecnologías Cloud Native, así que les pido un fuerte aplauso para recibirlo. A ver si está funcionando. Sí. Hola, buenas tardes. Desde YouTube, ¿escuchan? ¿Puedes confirmarnos? ¿Me escuchan? ¿Ah? Ramalho, sí. Estamos con un problemita técnico. Estamos esperando que poder proyectar el PPT y que aparezca ahí abajo también. Así que bueno, puede pasar o no. Sí. ¿Qué hacemos? Esperamos unos segundos. Okay. Ya viene. ¿Tenés algún chiste, algo? No, ¿puedo empezarme presentando? Ahí Bien. está. Que arranque presentándose, sí. Yo soy Rodrigo Ramalho, yo soy de Brasil, puede ver por el sotaque del portuñol. Soy de Brasilia, la capital. Trabajo en Red Hat hace 10 años más o menos. Ya estuve como que haciendo consultoría en varios países distintos, trabajando con varios proyectos. Y hoy voy a traer un poco de esa experiencia y nosotros vamos a explorar, no solo, la PPT apareció. Y entonces voy a contar un poco de esa historia, un poco de cuál es la visión de Red Hat para cómo desarrollar aplicaciones Cloud Native. Y después de eso vamos a hacer una demostración interactiva. Entonces yo intenté crear un juego que estamos cercano ahí de la Copa del Mundo, estamos todos latinos hablando de fútbol. Entonces intenté hacer un juego donde vamos a poner en práctica todo lo que vamos a ver aquí. Es la primera vez que vamos a correr esa demo, entonces ahí que los dioses nos ayuden. Ya, entonces imagina que estamos en una compañía que todo funciona bien, que las personas están felices, son productivas y todo más, entonces todo está bien. Pero nuestros clientes empiezan a pushear bastante, a cobrar funcionalidades nuevas. Entonces nuestro negocio está pidiendo para nosotros, tenemos cada vez más agilidad. Pero que tenemos en producción son nuestras aplicaciones monolíticos, nuestras aplicaciones que son aplicaciones ya que son muy grandes, que no están basadas en microservicios. Entonces, es como que para hacer la manutención de eso se queda cada vez más costoso, más costoso. Y qué pasa es que necesitamos tener como que una capacidad de estar haciendo esta modernización, pero cuando tenemos ese tipo de tecnología, nosotros como desarrolladores perdimos como que la voluntad de estar trabajando en un ecosistema como ese. Entonces, cuando se va a trabajar en el sistema que toda vez que se hace un cambio, tiene que esperar 30, tiene que esperar 5, 2, 3 minutos, no sé, para hacer un reload, por ejemplo, de un container. ¿Quién aquí ya trabajó con aplicaciones Java y que tiene que hacer un cambio y esperar, no sé, 1, 2 minutos para hacer un reload? O sea, tienen poquísimo. ¿Qué ustedes desarrollan en qué? Porque es algo que es muy enfadonho. Entonces, un entorno que nosotros podemos solucionar esos problemas está trabajando con tecnologías que te permite tener como que esta productividad, está trabajando con un par de tecnologías, procesos y arquitecturas que te permite tener como que tener gusto en desarrollar, es lo que nosotros llamamos de Cloud Native Development. ¿Ok? Entonces vamos a empezar a explorar un poco de cómo hacemos esto. Vamos a empezar sobre un poco de DevOps. Estamos hablando exactamente, no puede utilizar cualquier framework que quiera, cualquier lenguaje de programación. Si no tienes una velocidad en la entrega de cómo se entrega esos paquetes, de cómo poner eso en producción, nada, esto no sirve para nada.
Entonces, básicamente tenemos que tener ese pipeline de integración continua. Y cuando hablamos de eso, hablamos de un par de tecnologías. Por ejemplo, está viendo aquí Argo CD, tiene Tekton. Entonces, es una manera de hacer pipelines de integración continua dentro de Kubernetes. Jenkins, que es el más tradicional, yo creo que todos ya trabajaron en algún momento con Jenkins. Y Ansible. Entonces, cuando hablamos de necesidad de hacer automaciones de infraestructura de manera declarativa, Ansible es como que muy interesante, porque podemos como que poner toda nuestra infraestructura como assets de código. Entonces, todo CSYAML que vamos aplicando a nuestra infraestructura. ¿Ok? Tenemos también contenedores. Entonces, contenedores hoy es como que la base de nuestra arquitectura de microservicio. Y como hablamos de contenedores, no hay como no hablar de Kubernetes. ¿Ok? Entonces, es como Kubernetes es nuestro sistema nervioso central para aplicar toda la agilidad. Entonces, una vez que tenemos como que un mecanismo que nos permite hacer estos cambios rápidos, que nos permite aplicar, por ejemplo, yo necesito ahora cambiar de Java para Go, o utilizar Ruby, o utilizar, no sé, cuál es la lenguaje que prefieres, Python. Está listo. Con un simple clic de botón puede hacer cambios, puede cambiar de Ansible para Tekton o cualquier otra tecnología que vamos a hacer aquí de manera muy fácil. Entonces, si estamos utilizando Kubernetes, es como que nos da la posibilidad de estar adaptando y aceptando esas mudanzas de manera muy rápida. ¿Ok? ¿Ok? Hasta ahora, ¿están comprendiendo ahí mi portugués? ¿Está tranquilo? Perfecto. Entonces, lo mismo se pasa, como estaba diciendo en el inicio, si estamos trabajando con aplicaciones que son monolitos, ¿qué pasa? Es que se torna muy difícil de hacer cambios en eso. Toda vez que vamos a abrir simplesmente la IDE para importar el proyecto, ya tenemos muchísimo tiempo importando, cargando todas las clases y todo más. Entonces empezamos a trabajar con piezas menores de software y cuando nosotros estamos trabajando de esa manera, conseguimos tener como que más agilidad, entregar con más frecuencia, cambiar solamente una parte, trabajar con técnicas de arquitectura, por ejemplo, Circuit Breaker, SSH Mesh y todo más. Y todo eso empezamos a hacer aislamiento de esas tecnologías de manera más tranquila. Entonces, cuando empezamos a hablar de cómo nosotros podemos construir, qué tipo de tecnología podemos utilizar para construir essas aplicaciones, tenemos, por ejemplo, a Quarkus. ¿Quién aquí ya escuchó sobre Quarkus? ¿Uno solo? Ok, la parte de mañana que vamos a hablar sobre Quarkus de aquí un par de minutos y voy a presentar entonces qué significa Quarkus, que es el proyecto de Quarkus para ustedes. Ok, Apache Camel también. Entonces Apache Camel es un framework de integración, también vamos a hablar en un par de minutos. Apache Kafka, que es como que estamos hablando, porque las dos tecnologías que estoy hablando, Quarkus y Camel, son tecnologías para hacer la construcción de las aplicaciones. ¿Ok? Pero todavía estas aplicaciones necesitan tener una comunicación entre ellos. Y esa comunicación generalmente son comunicación asincrónicas, principalmente ahora que las aplicaciones, por más simples que sean el tipo de negocio que estamos trabajando, rápidamente necesitamos tener una escalabilidad muy alta. Entonces hoy hacemos una aplicación. Yo me recuerdo que en 2013 yo hice una aplicación, que es una red social, con un par de amigos. Nuestro reto era hacer una aplicación en 24 horas. Hacemos esa aplicación, en la primera hora había como que 200 usuarios utilizando. Después de 24 horas, había casi 1 millón de usuarios utilizando. Entonces, es simplemente una aplicación que nosotros creamos en 24 horas, ahora tiene 1 millón de usuarios online. ¡Wow! Entonces, si no utiliza los patrones correctos de integración y que te permite que eso se escale de una manera horizontal, no vas a lograr como que conseguir atender a su público. Que fue básicamente que pasó con nosotros. Nosotros estamos utilizando un banco de datos que cuando tenemos 1 millón de usuarios, se rompió. Entonces ahí tenemos Apache Kafka como que una herramienta que utilizamos muchísimo para hacer esa comunicación horizontal.
Y también trabajamos bastante con APIs. Entonces, básicamente hoy cuando nuestras aplicaciones necesitan comunicarse una con las otras, utilizamos APIs. Las más comunes son las APIs REST. Entonces, ahí hacemos la especificación de Swagger, tú ves cómo funciona la API y hace llamadas REST, ¿ok? Pero no es solamente APIs REST que tenemos. Tenemos, por ejemplo, estaba comentando sobre Kafka. Entonces, tenemos también la manera de hacer esta comunicación de manera asincrónica y utilizando otros protocolos, ¿ok? Puede ser MQP, puede ser el propio protocolo de Kafka, y por ahí se va. Entonces, cuando nosotros hablamos de APIs, tiene tecnologías muy interesantes que nos ayudan a manejar ese tipo de tecnología en producción. Entonces, cuando tenemos muchas APIs, básicamente se surge varios retos de hacer el manejo de eso en producción. Entonces, por ejemplo, ¿quién está utilizando mis APIs? ¿Con qué frecuencia? ¿Cómo pueden limitar este usuario para utilizar un poco menos essas APIs? Entonces, todo eso, yo tengo imagina que tú tienes una API que está en producción en la versión 1.0. Quiere poner la versión 2.0, pero la versión 1.0 está utilizando, no sé, 50 clientes. En la versión 2.0 hay parámetros que son diferentes. Entonces, ¿qué va a hacer? Simplemente va a poner una delante de la otra y va a romper con todos sus clientes. Entonces, no es así. Entonces, tiene que tener una estrategia de cómo hacer eso. Entonces, pone la API 1.0 en producción. Cuando está listo, pone la API 2.0. Las dos se quedan conviviendo por un tiempo. Hace una notificación para sus clientes. Mira, tenemos una nueva versión, la 2.0. Estos son los cambios. Y tiene, no sé, 3 meses, un mes, 30 días para hacer la migración. ¿Y qué pasa si después de todo ese tiempo los clientes no hicieron la migración? Entonces, aumenta un poco este plazo, ¿ok? Entonces, es todo sobre cómo medir, cómo controlar todo eso, ¿ok? ¿Esos 30 segundos son el tiempo que yo tengo? No. Ok. Entonces, ahí venimos como que los 4 pilares que nosotros tenemos cuando hablamos de Cloud Native Development. Container, DevOps, microservicios y APIs, ¿ok? Entonces, ponemos todo eso ahí un poco más en una plataforma que nos permite hacer la implementación de manera fácil. Tenemos, que yo estaba comentando, entonces un poco de Kubernetes, de tecnologías para hacer el desarrollo de eso, como que runtimes, como Quarkus, que yo estaba comentando, y otras cosas, ¿ok? Entonces, OpenShift es como que el gran catalizador de todo eso, porque, como estaba diciendo, Kubernetes, OpenShift es una implementación de Kubernetes de Red Hat, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos clientes en todo el mundo utilizando workloads en producción, utilizando Red Hat OpenShift. Nosotros también tenemos un conjunto de pláticas, entonces no es solamente tener la tecnología. Entonces, Red Hat, no sé si todos conocen qué Red Hat hace, pero Red Hat es la mayor empresa open source del mundo. Entonces, básicamente, nosotros estamos en comunidades open source, escuchando cuáles son las necesidades que se empieza en todas esas comunidades. Una vez que esa comunidad se gana tracción, o sea, se queda significante, nosotros apoyamos esa comunidad con nuestros desarrolladores. Entonces, básicamente, Red Hat tiene funcionarios que están haciendo contribución en esos proyectos open source. Una vez que se tiene interés por varios diferentes segmentos en ese proyecto, nosotros ponemos esto internamente dentro de Red Hat y transformamos en un producto. O sea, ofrecemos para nuestros clientes de manera soportada, es eso. Entonces, no hay como que, ok, entonces voy a utilizar OpenShift. Entonces, en la versión de OpenShift hay una funcionalidad que no es open source. No, es todo open source siempre. Entonces, nosotros hacemos open source porque creemos que esta es la mejor manera de producir software. ¿Okay? Entonces, cuando utilizamos la comunidad para hacer software, hacemos mucho mejor do que solamente una compañía específicamente haciendo software. Se puede ver como que todas las ideas disruptivas, todas las tecnologías que tenemos que son disruptivas hoy, son open source. Empiezan en open source. Dale. Es open source. Una duda constante es que cuando nosotros, por ejemplo, aquí tú tienes OpenShift,
no necesariamente el nombre de OpenShift va a ser OpenShift en la comunidad. Nosotros tenemos varios proyectos que juntos componen OpenShift, pero todos estos subproyectos son open source. Porque OpenShift es como que un conjunto de muchos proyectos open source, ¿ok? Pero, en resumen, lo que yo veo en OpenShift, digámoslo así, la versión que compra una empresa, va a ser lo mismo que yo voy a ver. Sí, lo mismo que tú puedes ver en open source, sí. Bueno, porque yo sí he trabajado con OpenShift, pero no he visto las mismas funcionalidades. Sí, bien, podemos nos conectar y yo te muestro, si quieres. Sí. Porque este es un mito muy fuerte que construye, que Red Hat trabajan con software que no es open source. Sí, es todo open source. ¿Okay? Entonces nosotros tenemos, recuerda cuando decís que no conocían a Quarkus, pero las personas, Red Hat es una empresa que es muy conocida por soportar todos estos ecosistemas de aplicaciones en Java, desarrollo en Java. ¿Okay? Pero Java se quedó como que un poco distante de la realidad cloud native. Entonces estábamos haciendo desarrollo en Node, en Go, en todo que, bien, ya tenía library load, ponía un container en producción utilizando muy poca memoria, muy poco CPU y todo más. Y cuando se utilizaba Java, esto no era verdad. Entonces, básicamente, fue creado el proyecto de Quarkus. Entonces, Quarkus, en mi opinión, es el proyecto más importante que tuvimos en la comunidad Java en los últimos 10 años. Simplemente porque trouxe el Developer Joy. Entonces, la satisfacción en estar trabajando con Java. ¿Por qué? Porque ahora se puede trabajar con Java y tener library load cuando se hace. Entonces, no es más necesario esperar por hacer un cambio y tener que un contenedor o una runtime se reiniciar. Otra cosa es el Bootstrap. Entonces, ahora nosotros tenemos cómo hacer una compilación. Está corriendo aplicaciones Java que está utilizando 13 megas de memoria. Entonces, eso antes era como que impensable. ¿Okay? Lo mismo 74 megabytes contra la versión tradicional que es 140. ¿Okay? Entonces, las dos primeras son diferentes tipos de compilación. Creo que no vale la pena ingresar en detalles ahora, pero esto es un poco de... Otra cosa es que cuando estamos hablando de desarrollo en cloud, tenemos el tiempo de startup, ¿ok? El tiempo de que esa aplicación se tarda hasta estar listo para recibir requests. Entonces, lo mismo se pasó. Ahora nosotros estamos trabajando con aplicaciones Java se arrancan en menos de un segundo, ¿ok? Y esto es muy interesante porque cuando hablamos de serverless, que básicamente es serverless, es bien, mi aplicación no está corriendo. Cuando recibe una requisición, se sube hacia el procesamiento y se baja nuevamente. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de ese tipo de comportamiento, esto es clave. Entonces, tenemos que tener aplicaciones que se puede arrancar muy rápido y se morir muy rápido. ¿Okay? Entonces, simplemente diciendo que Red Hat es que está por detrás de la comunidad de Quarkus, que está patrocinando, liderando el proyecto y tiene un onboarding muy interesante. Entonces, para todos los desarrolladores, yo siempre recomiendo hacer parte de comunidades open source. Esto hace mucha diferencia en su desenvolvimiento. Porque, por ejemplo, imagina que la principal persona de Red Hat que está en ese proyecto haciendo commits y todo más, no sé, debe ter pelo menos 20 años trabajando con desarrollo. ¿Cuál es la chance de tú tener un código hoy revisado por una persona que tiene más de 20 años de experiencia? Entonces, no es algo factible, pero cuando tú envías un pull request, o sea, una sugerencia de una pieza de código para Quarkus, sí, esa persona va a revisar tu código. Entonces, esto es muy productivo, esto es como que, no sé, es impagable. Entonces, experimenten, por favor, ingresen en la comunidad de Quarkus, ¿ok? Entonces, otra cosa, yo estuve hablando de Kafka, me parece que muchos no oyeron hablar de Kafka, entonces cuando nosotros estamos hablando de
de comunicación asíncrona entre diferentes microservicios. Básicamente, esos microservicios están como que enviando notificaciones que otros microservicios pueden reaccionar a esas notificaciones, ¿ok? Que son mensajes. Por eso que llamamos de comunicación asincrónica. Y básicamente lo que nosotros hicimos, ok, nosotros sabemos cómo manejar aplicaciones en entornos productivos, que es con OpenShift, con Kubernetes, que estaba mencionando, ¿ok? Y los desarrolladores están muy interesados en utilizar Kafka como esta plataforma de manejo de eventos. Entonces, ¿por qué nosotros no traemos Kafka para el mundo de Kubernetes? De esa manera, las personas conseguirían utilizar Kafka de manera muy fácil, ¿ok? Porque ¿cuál es el problema de Kafka? Kafka es excelente, se mira para todos los grandes proyectos que están como que procesando muchas requisiciones, Uber, Netflix, Spotify, LinkedIn, todos utilizan Kafka, ¿ok? Pero intenta poner un Kafka en producción. Es muy difícil, ¿ok? Yo hice un proyecto recién en Brasil que nosotros ponemos Kafka purito en producción. Es simplemente para hacer la autenticación, tiene que configurar 4 puntas de autenticación. Y cada una de ellas completamente distintas. Entonces, imagina que tú quieres utilizar 4 puntas utilizando TLS, que es certificados digitales. Entonces, simplesmente para manejar las cadenas de certificados de ISO, tiene que ter uma pessoa simplesmente para hacer isso. Então, é muito desafiador. ¿Ok? Então, basicamente, o que nós hicimos foi construir toda uma automação em cima desse projeto para permitir que puedes criar, hacer o despliegue de Kafka e manejar isto com poucos cliques de botão dentro de Kubernetes. ¿Ok? Então, a comunidade que temos é Streamzy. Basicamente, é Streams Easy. Por isso que é Streamzy. Claro. Eu tardei um montão para descobrir isso. Então, basicamente, quando nós fazemos o despliegue de Kubernetes, ou de Kafka em Kafka de uma maneira tradicional, perdão, temos Zookeeper, que é responsável por manejar os metadados deste cluster de Kafka que temos, e temos os nodes de Kafka. Quando se envia uma mensagem, um evento a Kafka, essa mensagem se queda acá, ok? Então, ali é simplesmente para controle de metadados. E ali temos aplicações produzindo e consumindo esses eventos. Então, quando as pessoas se dizem como que é processamento em real time, que é stream events, né? Simplesmente por quê? Porque estão produzindo e consumindo, produzindo e consumindo, produzindo e consumindo. Então, isto é como que streams mesmo, é como não para. Então, por isso que chamamos de stream events. Nós temos um operador. O operador é basicamente quando nós teníamos que fazer uma atualização manual de uma plataforma, dizíamos, mira, temos uma nova versão, este é o manual de atualização. Então, vas seguindo este manual, fazendo todos os pontos. Agora, em Kubernetes, nós temos este operador, que basicamente, isto não existe mais. É como os updates de nosso celular, que é como que, ok, há uma nova versão, boom, está listo. Ok, pero ¿por qué cuando vamos a producción en nuestras compañías, ponemos el software y ponemos, necesito hacer la actualización? Ok, entonces paso 1, paso 2, paso 3, se rompió, entonces rollback. Entonces, básicamente, hacemos toda la implementación en este operador, y cuando se tiene un update, el operator va, ok, yo sé todo sobre Kafka, entonces no se preocupa que yo voy a hacer la instalación. Entonces, para hacer la instalación de Kafka, necesita subir primeramente los zookeepers, después los nodos. Ok, después de eso, yo creo otros operadores que son necesarios para manejar Kafka de una manera declarativa. Entonces, ¿te recuerdas que yo estaba diciendo que utilizamos Ansible para hacer la automatización de nuestra infraestructura y utilizamos YAMLs para todo eso? Quando você está utilizando Kafka, tem que fazer como todo o manejo por linha de comando. Isto se torna muito difícil de fazer como que a manutenção disso em cluster de produção. Dessa maneira aqui, todo se queda como YAMLs. Então, eu necessito instalar um cluster Kafka, é um YAML. Criar um tópico em Kafka, é um YAML. Fazer
a criação do usuário é outro YAML. Então, isto permite que tu ponha toda a sua infraestrutura em um repositório Git. Então, depois, simplesmente se corre tudo isso e está no mesmo estado. Então, bem, eu necessito que este cluster seja replicado em outro data center. Ok, corre esses scripts, está bem, está todo replicado. Então, isto para GitOps é um must. Ok? Então, para fazer a atualização, o operator também vai ser todo de maneira rolling deployment, ok? Então, aí, hace primeiro o update de los zookeepers, depois de los nodos. Ok, então aí nós temos Develop Sandbox, que é basicamente um programa que Red Hat hay que te permite aceder a um cluster OpenShift. Nesse cluster OpenShift pode fazer pruebas, pode fazer o despegue de aplicações e fazer suas próprias pruebas. Há como que tutoriales de como se fazer despegue de aplicações, base de dados, que basicamente pode desplegar a qualquer coisa dentro de Kubernetes hoje. Então, é isso. Temos também Red Hat Kafka as a Service, então temos como hoje utilizar um Kafka hoje na nuvem de Red Hat, que é 100% manejado por Red Hat. Então, basicamente, é challenge, né? É um desafio aí que te convido a criar uma instância Kafka. Quando você cria essa instância Kafka, há vários tutoriais também de como criar aplicações, como... Vas a ver que quando nós ingressamos em este mundo de Event-Driven Architecture, que chamamos de arquitetura baseada em eventos, há todo um ecossistema de tecnologias que está aí ao redor disso. Então, basicamente, nesses tutoriais, tu vai explorando essas tecnologias e se familiarizando com isso, ok? Então, esto é um mundo, ok? Vale muito a pena ingressar nisso e tentar. Agora nós vamos fazer a demonstração que estava dizendo, se todo se correr bem. Então, como estava dizendo, aí estamos se aproximando da Copa do Mundo e vamos falar de futebol, ok? Então, basicamente, nós temos um desafio, existe em espanhol? Desafio? Ok. Um desafio de fazer a modernização deste jogo. Pode ver que não é um jogo super fancy, etc. Pero está bueno. Basicamente, nós temos esse jogo e temos algumas challenges, alguns desafios aí, que basicamente nós queremos fazer a gamificação de isso, ou seja, basicamente é permitir que os usuários sepam quem está, que posição que eu estou no ranking, quantos gols os outros usuários estão fazendo, quantas, não sei, quantos, como administrador do jogo, é como as pessoas estão jogando o jogo que eu criei. Será que está muito difícil, muito fácil? Como estão as pessoas utilizando isso? E basicamente o que nós vamos fazer é, bem, para ter essa informação necessitamos coletar todas essas métricas, ok? E depois vamos a construir um dashboard que nos permita ver essas métricas e capturar essas informações. Depois disso é bem, agora que eu já tenho todo o controle, eu necessito exponer esse jogo para meu ecossistema de parceiros. Então, imagina que existe uma organização que faz apostas. Apostas existem, né? Apostas? Apuestas. Que faz o manejo de apuestas. Então, basicamente, nós permitimos, aqui, mira, nossa API é essa e funciona assim. Simplesmente hace sua requisição e se integra com nossa API. E, por último, utilizar inteligência artificial para construir novos tipos de métricas. E como seria isso? Quem aqui joga FIFA? Uma pessoa sempre que pergunta. Basicamente, em FIFA, quando você está jogando um campeonato, há, por exemplo, 10 jogos que tem que fazer. Quando joga, por exemplo, 3 jogos, FIFA vai te dizer, mira, provavelmente você vai a passar para a próxima divisão. Ou, se perde as 2 primeiras partidas, provavelmente não vai passar para a próxima divisão. Ou se, não sei, em 4 partidas, ganhou 2, perdeu 2, vai dizer, mira, a expectativa é que provavelmente tu vai a se quedar onde
tú estás. Entonces, todo esto es básicamente la correlación de un montón de eventos. Y vamos a ver ahora cómo hacemos esto en la plática, ¿ok? Chao. No, voy aquí en la computadora. Ah, perdón. ¿Está me escuchando? Oh, okay. Aquí. Entonces, OpenShift es eso. Estamos aqui em um cluster OpenShift, onde eu hice o despliegue de alguns componentes dessa aplicação. Ok? Vamos ver em detalhes em um par de minutos. Pero que eu queria mostrar agora é exatamente este jogo funcionando. Então, vou abrir aqui. Quanto tempo já tenho? Quanto tempo? 5 minutos? Ah. Entonces, básicamente, estas son las camisetas de los productos de Red Hat. Entonces, este es Ansible, este es OpenShift y este es Red Hat Enterprise Linux, ¿ok? Entonces, yo me voy con OpenShift. Play. Aquí empezamos a intentar hacer goals. On go. No está buena. Ay. Ok. Parece mais fácil do que é, na realidade. Eu necessito de um jogo mais para compor meu dashboard. Quem quer candidatar? Por isso você, que está mais cercano, viene. Basicamente, agora temos Pelé contra Maradona. Simplesmente ela... Sim. 1000 gols. 1000 gols. Ah, sí. Ah, no está bueno para mí. Ok. Llamamos el fin de para jugar. Ok. Está bueno. Ok. Entonces, el juego es bastante simple, pero o que nós vamos ver é exatamente como funciona a arquitetura que está por detrás de tudo isso, ok? Então, regressando aqui para a PPT rapidamente. Aqui nós temos este front-end. Basicamente, temos uma aplicação em Quarkus que está coletando todos esses eventos e enviando a Kafka, que é onde estamos armazenando todos esses eventos, ok? Además de isso, temos Prometheus. Prometheus é uma base de dados que nos permite como que armazenar métricas, ok? E basicamente, as informações em Prometheus, nós podemos utilizar Grafana, que é como que uma maneira de visualizar os dados que estão em Prometheus, ok? Então, basicamente é isso que hicimos aqui nesta parte. Se mira aqui no OpenShift, aqui está. Então, basicamente, o que estamos vendo é bem, a taxa de gol que temos é 36%. Temos o total de 280 eventos, 3 únicos usuários. Então, eu vou acelerar um pouco porque só tenho 1 minuto e 30 e nós vamos a jogar todos juntos. Se os deuses permitem. Aí. Então, escaneia este QR. Quando abrir su teléfono, o juego vai estar muito malo se está em la vertical. Então, põe em la horizontal. Ok. Deixa-me poner aqui em apresentação.
Si quieres acercar, no hay problema. Ok, ya escucho a algunas personas jugando. Entonces pone el teléfono en la horizontal, ok. Y básicamente todos que están jugando, nosotros vamos a empezar a ver aquí en nuestro dashboard. Perfecto, entonces ahí estamos ya seleccionando los eventos, viendo todos. Los nombres yo tenía dejado como que en abierto para las personas se ponerem, pero yo no confío mucho en grandes audiencias, ¿ok? Las personas ponen nombres muy malos. Entonces yo preferí poner nombres autogenerados para no tener problemas. Entonces a medida que va se cerrando los juegos, van aquí se sumando a los dashboards, ¿ok? Entonces, bien, es eso. Nosotros vimos aquí que a través de algunas aplicaciones de prácticas, nosotros podemos tener como que entornos muy interesantes para estar desarrollando nuevas aplicaciones, permitir que las personas tengan nuevas ideas, pueden aplicarlos. Y es eso. Un gusto, muchas gracias y nos vemos.